Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. No puedo gritar mucho en la Will porque son las 5:31 de la mañana, pero como siempre, buen servicio al toque, mi rey. Tienen la Will legendaria de Nicole. Let every heart's wish be met. Nicole, que de hecho, ya saben que si hacemos así, ahora mismo no hay ningún chili, o sea, no hay ningún cofre cerca, pero cuando hay un cofre cerca por la brújula, ahí ven en pantalla que dice: Nicole dice que no hay tesoros ni pistas cerca. Esto te invoca un Shilly que te hace perseguir un cofre, pero bueno, ahí ven al Shilly, pero no hay ningún cofre por aquí cerca. Estoy pendiente de probar todos los equipos posibles y por supuesto haceros un vídeo de equipos que tengo muchísimas ganas, pero sabéis que el calendario esta semana es espectacular porque a pesar de la funa, están los buffos a personajes antiguos, que será el siguiente vídeo, está el kit de Sandrone, que será el siguiente vídeo y hay muchas ganas y mucha gente me lo está pidiendo. Me está viendo la gente la build de Prune, me están pidiendo los equipos de Nicole y hay 80.000 vídeos que quiero hacer y seguramente cuando haga todos estos, ya sea miércoles de la semana que viene, y reseté la conflagración Estigia. Así que disfrutar de este vídeo, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. De hecho, una buena ulti de Bennett, que ahora justo Nicole es el Power Grid de Bennett, menos con Mahuika. Dejar todo lo que sea gratis, que ayude un montón al canal y que hace que todo esto crezca y tengáis mucho mejor, más y mejor contenido. Gracias de parte del equipo de los editores y del equipo del canal, porque los comentarios del último vídeo les emocionaron muchísimo. Que aprovechen y están comiendo. Tienen 2 bendiciones gratis cada día que subo vídeo. En este vídeo, suerte por hacer todo esto free to play para participar. Sabéis que todo lo anterior free to play es para que participéis. Y señores, vamos con la Will legendaria de Nicole. Nicole es muy fácil. Con la Will seguramente tarde bastante poco en comparación a otras Wills. El talento este para hacer la misión no corre prisa porque, como pueden fijarse, es un daño extra de las proyecciones. Es daño, es un daño consistente, estable, que puede hacer crítico, pero es una cosa que no es tan importante. Es decir, si no desbloquean esto el primer día y lo hacen el segundo o el tercero, no están perdiendo el bufo más importante de Nicole. Luego, el ataque normal no se sube. La habilidad elemental es donde está tanto el escudo, que escala con el ataque total, como el bufo total máximo de ataque. Como pueden ver aquí, tengo 510 bufo, pero con el talento al 10 corona puede llegar a 600. No se puede más porque está capeado por el material de Dotore. Dotore se puede hacer y una vez lo hagáis, el boss os puede dar 2, 3 o hasta 4 con mucha suerte. Y luego sabéis que metieron que cada vez que es el primer boss, en tu cuenta te dan otros 3 materiales, uno de cada uno de los materiales necesarios del boss, con lo cual puedes conseguir 5 o 6 esta primera semana. Si consigues 6, pues te va a dar para coronar el talento. Si consigues 5 como yo, pues te quedas a las puertas. Y luego la ulti, que es la que aumenta el daño de ataques coordinados, que sí es bastante porque tienes esto de aquí, luego tienes la pasiva, que es otro poco, y además es un porcentaje que escala del ataque del personaje en campo, es decir, de Kinich, de Maresa, de Arlequino, de Barca o de Mahuika si consigues a Nicole con arma de constelaciones y demás, que ya os especificaré en el vídeo de equipos cuando Nicole mejora a Mahuika, si es C0 arma, si es C2, sin el arma, depende de qué nivel de poder tenga. Entonces, para maxear el escudo y el bufo ataque, la habilidad elemental no tiene más, aunque tenga tanto texto, tío. Bueno, no tiene tanto texto realmente. Y para maxear ataque coordinado, que no es poco daño, es la ulti. Pero recomendaría siempre buscar la primera corona en la habilidad elemental. Luego, primer talento de ascensión. De hecho, este bufo se va a dar siempre a todos los personajes del equipo, esos 600 de ataque, o sea que no tenéis que problemas. Primer talento de ascensión, tras usar la habilidad elemental, Nicole observa continuamente tu personaje en uso, a excepción de ella misma, y cuando un personaje observado permanece en campo más de 3 segundos, mejora su ataque para darle 300 más de ataque. Significa que el personaje en campo, sea o no sea del aquelarre, sea o no sea de cualquier pasiva rara, siempre tendrá un bufo extra de 300, con lo cual ya tenemos que nos da 600 a todo el equipo, más 300 al personaje en campo. Aparte, si el personaje es taumatúrgico, tiene siempre el bufo de 300, con lo cual a Fischl, a Durin, a Mona y a personajes así también va a darle siempre el bufo de 300 de ataque. A Prune también le da este bufo de 300 de ataque, porque Prune requiere bastante ataque, ya sabéis, para activar sus pasivas. Luego, siguiente, cuando un personaje en uso cercano del equipo golpea a un enemigo con daño elemental, la gracia de la Kenosis de Nicole mejora a este bufo de 300 extra durante 8 segundos, pero cuando el personaje sale del campo lo pierde. Esto simplemente, la combinación de los talentos es para decirte: hola, si juegas a Xiangling con Nicole,
en cuanto Xiangling pegue algo de daño elemental, es decir, cuando invoques al Woba y pegue un golpe, vas a activar los 300 de ataque extra. Entonces Xiangling puede tirar la ulti, hacer snapshot, y aunque luego salga del campo y dice que pierde el bufo, como Xiangling hace snapshot, no lo pierde. Entonces, esto último es para que cualquier soporte que haga snapshot fuera del campo, Fischl también hace snapshot, pero es de la que la resta taumatúrgica, con lo cual siempre tiene el extra, tiene 900, 600 más 300, se puede activar con personajes que hacen snapshot, pero sinceramente es para Xiangling, es para que Xiangling active los 900 y no pierda estos 300 y listo. Y luego este talento es el del Shili, ya está. Así de fácil y muy bonito el Shili, además, para buscar tesoros, aunque no es demasiado diferente a la brújula. La brújula te apunta hacia donde está el tesoro cuando estás cerca. Es el kit de Nicole. ¿Cuál es la rotación? Elemental ulti. Es de los más fáciles de todo Genshin Impact. Y como veis, puede dar 900 de ataque a muchos personajes del equipo, más la consonancia Pyro, que son 25 de ataque a todo el equipo. Es decir, se acerca bastante a lo que da Bennett, pero hace 0 si no va a cazar de dragones o su arma, no bufa más que Bennett. Pero en los equipos donde no está Bennett, es decir, en los equipos donde bufas a varios personajes del equipo, Nicole brilla, porque le daría un poquito menos de ataque al personaje en campo que Bennett, pero reparte el bufo, estos 900 de ataque, entre todo el equipo. Principalmente, por ejemplo, un equipo de Kinich le mete el bufo a Emily, cosa que Bennett no puede, y el bufo a Durin, cosa que Bennett no puede, porque Durin no hace snapshot, entonces le viene bien el bufo continuo de Nicole. De hecho, sinceramente, el personaje que más bufa a Nicole es Durin. Ahora, constelaciones, y aquí os cuento, no gasté dinero, como dije. La C1, de hecho, me salió tirando lo que tenía, no tengo su arma, pero es que además, aquí como apunte, mirar esto de aquí. Bueno, no sé si ahí se actualizó, pero en stream seguramente, bueno, los editores lo pueden poner aquí en pantalla. Cuestión, me salió doble legendario. Bueno, creo que sí está actualizado, porque Tignari, mira, ahí está. Ahí está Nicole, ahí está Tignari, y fueron la misma multi, doble legendario en la misma multi. ¿Qué ha pasado? Si sale doble y la saco C2, saco el arma. No hay doble, chat, no hay doble. El Hoyoverse quiere que le meta plata. Entonces, con lo que tenía, y solo con lo que tenía, creo que llegaba casi a 20.000 protogemas, que son un poco más de 100 deseos. Me salió la C1 de Nicole y estoy a 1 o 2 multis de sacar la C2 de Nicole. Lo digo porque alguno ya dirá, no, que enseño de la pantalla. Estoy a 2 multis de la C2 de Nicole con lo que tenía. Y además en stream dije, no creo que me salga doble. Si me sale doble, saco el arma de Nicole. Y salió doble. Así que en el siguiente stream toca rendir cuentas con la comunidad. A ver si a lo mejor es la comunidad la que quiere, a lo mejor si me dicen que no, me han dicho que sí porque se quieren calentar. Tengo packs de 100 de loot bar, así que algunos los sorteo con la gente y otros lo meto a la cuenta y no cuenta como gastar porque es un pack de 100 gratis que yo tengo para canjear. No lo sé, pero lo resolveremos en el siguiente stream, así que vénganse a ver el chisme. Igual me funan. Primera constelación, no la recomiendo, no merece la pena y es muy mala. Básicamente dice que los ataques coordinados de la ulti haces más ataques coordinados, en este caso 1 cada 6 segundos, del 600% del ataque del personaje que lo está haciendo. No hay mucho más, no es interesante, no la recomiendo, pero es bastante daño el que va sumando, que en este caso es del elemento y del ataque del personaje que lo ejecuta, es decir, de Dendro con Kinich, de Electro con Varesa, de Anemo con Barca, de Pyro con Mabuika, o con Arlequino, que eso es posible, que hay gente que dice que no, lo voy a testear para el vídeo de los equipos, pero es posible que robe la aplicación de Crío si vas a derretir como Wicca, así que veremos. La solución es no tirar la ulti y ya está, así que no hay problema. Y si vas a jugar con más personajes, yo que sé, como Clorinde, pues Electro y así, ¿no? C2, la que está rota. Básicamente, el efecto de la gracia de la Kenosis aumenta otros 300 más de ataque. Así que en vez de 900 ya está dando 1200 a casi todos los personajes, incluida Xiangling, porque va a perder los 300 del otro bufo que os expliqué, pero en cuanto pega daño elemental se le activan los 300, tira la ulti
hace snapshot y ya no los pierde. Con lo cual la C2 hace que ya sean 1200 de ataque a todo el equipo y aparte va a reducir un 25% las resistencias a sí mismas, o sea, del piro, del elemento suyo y del personaje que en ese momento esté en el campo golpeando. Es decir, pues lo de siempre, 25% a Kinich, de reducción de resistencia a Dendro, 25 a Varesa, etc. Es muy poderosa. Esta es una C2 bastante fuerte. Luego, la C3. La C3 es la elemental más 3. ¿Qué ocurre? Que la elemental más 3 hace que esos 600 de ataque se vayan creo que a 700 y bastante, casi 800. Con lo cual, en vez de 1200 de ataque a todo el equipo, la C3 hace que sean 1300 y algo a todo el equipo. Es más ataque y al final es más aporte. Luego, mucho texto de esta constelación, pero dice, cuando gracias a la kenosis de un personaje cercano del equipo mejore guía de la teosis, que es el talento que da 300 más de ataque, Nicole también otorga el efecto bendición 20 segundos. Cada personaje solo puede obtener este efecto cada 16. El daño a ataques normales, cargados, descendentes, habilidad elemental, es decir, todo, aumenta un 70% el ataque Nicole. Esto es daño aditivo, es decir, son stacks como los de Citrali, pero no tan fuertes. Hasta un máximo de 8 stacks y si golpeas multitarget se consumen varios stacks. No es nada buena, de hecho es muy bait y es muy mala. Esto es la última 3 para más daño a ataques coordinados. Y esto, como ven, tiene muy poco texto, pero ¿se acuerdan lo que yo dije como un pesado en todos los sitios? De que el tema de eliminar defensas es muy fuerte y la C2 de Klee, pues es muy fuerte por ser una solo C2 eliminando defensas y la Enagida. Pues bueno, otra C6 que elimina defensas, como la de Durin. Cuando la gracia de la kenosis de Nicole se convierte en guía de teosis, es decir, la de los 300 extra, lo mismo ocurrirá para personajes cercanos del equipo que también tuvieran el efecto de la habilidad elemental básica, es decir, siempre todo el equipo tiene el nivel alto de 300 más de ataque. Spoiler, no hace falta porque la mayoría de personajes lo están activando ya de por sí. Dice, además, tras ser mejorada, la guía, vamos, los 300 extra de ataque del talento no se pierden y el daño infligido por los personajes con esta pasiva ignora un 40% a la defensa del enemigo. La C2 de Klee es la mitad de la C6 de Nicole, que no es poca broma, tíos. O sea que la C6 de Nicole como soporte sí es muy fuerte y combina muy bien con la C6 de Durin, que también elimina defensa a los enemigos. De hecho, Nicole C6 y Durin C6 es muy posible que muchos ballenas suban muchos gameplays haciendo bastantes destrozos, bastante sin sentido. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Luego, los artefactos. Extremadamente sencillo, su set. 2 piezas, 20 de recarga de energía, 4 piezas es el set con más texto del juego. Mira este texto, tíos. Poner un fragmento mods del stream donde enseño el texto del set es una locura. Pero es muy fácil porque Nicole solo necesita ataque porcentual en todos los ítems y recarga de energía en los substats. Ataque porcentual, ataque porcentual, ataque porcentual recarga, ataque porcentual recarga, ataque porcentual. Ya está. ¿Cuánta recarga? Pues bien, las 2 piezas ya dan 20 de base del set. Y luego si conseguís su arma, cosa que yo no tengo, pero igual la saco, quién sabe, su arma le regenera 14 puntos de energía. ¿Qué significa? Que tiene coste de 60 menos 14, 46. Entonces, con unos 160 si tenéis su arma, tiene permaulti. Si no tenéis su arma, con coste de 60, se suelen generar bastantes partículas piro por Durin, pero intentar superar al menos los 70-75 y para estar seguros en equipos de baja recarga 80, para tener permaulti. 75 realmente siempre va a estar bien. Y luego los cooldowns 15 y 16, con lo cual son cooldowns de Arconte adaptables a rotaciones de 16 y por supuesto rotaciones de 18. Barça tiene 18, Kinich 18, Arlequino 15,
14, que se adapta muy bien. Varka tiene 18 también. Clorin tiene 15, con lo cual se adapta muy bien a Arlequino y Clorin de esta Nicole con 16 de cooldown en general. Así que esas son las recargas, que son fáciles. Yo no tengo todavía suficiente porque no me han salido buenos substats, pero quería el primer día armarla para enseñaros la build y probarla en stream y todo lo demás. Pero si saco su arma, 60. Si no la saco, 75, 80. Y luego, ¿qué armas necesita? Pues bien, su arma es su mejor arma. Riámonos del meme, es lo que hay, Hoyoverse quiere vender. ¿Cuáles realmente sirven? Básicamente os diría que el cazador de dragones, pero hay un par de peros. Y obviamente os enseño un par de armas si no hay un cazador de dragones, que debería haber. En la rotación de Varka realmente, Prune necesita recibir el bufo de Nicole. Y si Nicole lleva cazador de dragones, Nicole es la última que tiene que entrar antes de Varka. Pero la rotación para el equipo de Varka necesitas tirar el combo entero de Nicole, luego entrar con Prune y para recibir el bufo de Nicole y activar sus pasivas y luego entrar con Varka. Con lo cual, Nicole no va bien cazador en el equipo de Varka. ¿Dónde sí va bien cazador de dragones Nicole? En los personajes que no hacen snapshot, en los que reciben el ataque y empiezan a hacer más daño. Es decir, en el equipo de Kinnich puede llevar cazador de dragones. En el equipo de Varesa puede llevar cazador de dragones, porque puedes tirar el combo de Durin, el combo de Chevreuse, el combo de Nicole y luego entrar con Varesa. Con Arlequino habrá varios equipos, pero es posible que sí que se pueda, si juegas un monopiro sobre todo, sí que se pueda adaptar, pero si juegas monopiro, que es el mismo equipo de Prune que he dicho con Varka, tampoco. Sin embargo, si juegas Arlequino con Nicole y quieres jugar Furino o alguna otra cosa, entonces igual podría. Y con Mavuika es imposible, porque antes de Mavuika siempre tiene que ir Citlali, y Citlali es la que podría activar el cazador de dragones, porque como veis, si podéis leer aquí a la derecha, el cazador de dragones solo se activa hacia el personaje que cambias. Entonces, si Nicole cambia a Citlali y luego a Mavuika, Nicole le pasa el bono de ataque a Citlali, cosa que no sirve para nada. Entonces, no siempre puede llevar cazador de dragones y por eso está esta build, para explicároslo. Entonces, en los casos donde no pueda llevar cazador de dragones, principalmente equipos junto a Prune, los equipos de Varka, Klee y Arlequino, o los equipos de Mavuika, que no puede, ¿qué armas debería llevar? Pues si no lleváis su arma, armas que den bufos de ataque a lo loco, es decir, el pergamino celestial, que estáis viendo aquí, ataque, que es de permanente que podéis tener, o el ojo del juramento, que fue de un evento free to play. Pongamos en los comentarios RIP armas de evento, porque ya sabéis que solo vienen skins. Si no tenéis esta y no tenéis esta, cualquiera que dé ataque, como los cuentos de Dodoko, que le da mucho ataque y casualmente es un arma que pues tiene todo relacionado con el lore de Klee y las brujas de la Aquelarre y tal. Y si no, de forma free to play, ahora mismo no tengo en mente un arma de la forja que dé ataque, pero es muy posible que algún arma de la forja, de todas las forjas que hay, dé ataque. De hecho, estoy pensando en la de Fontaine. Y juraría que la de Fontaine da ataque. Los editores me van a salvar ahora y lo van a poner por aquí, porque puede ser que la de Fontaine de la forja de ataque. Pero bueno, si no, como podéis comprobar, otro arma de ataque es el ojo de la perspicacia, este feo que todo el mundo tiene, así que también podéis tirar por aquí. Pero si el arma de la forja de Fontaine tiene más ataque total, deberíamos poner el arma de la forja de Fontaine mejor. Y como ven, es fácil, es bastante fácil, Nicole, una build que no dura media hora, porque no hace falta que dure más de media hora. Los equipos es lo que quiero testear y traeros en un vídeo aparte para que disfrutéis muchísimo. Los equipos va a ser algo muy interesante, porque hay que ver si funciona del todo con Mavuika, cuánto mejora a Varesa, porque es posible que la mejore pero poco, y sobre todo que se compita con Jansan C6, porque habrá mucha gente que no tenga Jansan C6, en cuyo caso Nicole es posible que sea muy fácil que mejore a Jansan si no es C6. Cuánto mejora Kinnich, que de hecho es uno de los que más mejora. Cuánto mejora el equipo de Varka, que de hecho está sorprendiendo mucho el equipo de Varka. Y me falta la build de Prune, los bufos, el kit de Sandrone, el vídeo de los equipos como os he dicho y un montón de cosas más. Así que preparaos porque la semana se viene bien cargada. El Genshin la gente está desinstalando Genshin ya. Genshin le da un botón y de repente todas las palomas vuelven al Genshin y están pendientes de todo lo que pasa. Poquito más. Gracias por llegar hasta el final, disfrutar mucho de la build de Nicole, dejadme en los comentarios si la habéis sacado o habéis visto la build solo para apoyar el canal. Cuidad mucho, tened un muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.